capítulo 14, vamos a estar considerando el versículo 22 al 33. Gloria a Dios. Capítulo 14, versículo 22 al 33. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, por favor, aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen todo? Como la palabra de Dios es santa, la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte. ¿A qué subió Jesús? Aparte, ¿verdad? A solas. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo que, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió, esa palabra quiere decir agarró, de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Gloria a Dios. ¿Se pueden sentar? Aleluya. Voy a tratar de ser breve. Yo creo que lo que Dios tiene que decir para la iglesia en esta noche puede ser en unos 15 minutos, yo no lo sé, pero voy a tratar porque el tiempo ha corrido, ¿verdad? Pero vamos a dar la palabra como Dios la ha dado para usted esta noche. Y el tema de esta noche es: ¿cómo está nuestra fe en Dios? En estos versículos, mientras yo los leía, encontré 3 temas. Y el primero fue: ¿cómo está nuestra fe en Dios? Y me preguntaba: ¿cómo está? Tenemos mucha fe, una fe mediana, como entre medio, entre no mucha, pero tampoco poquito, o poca fe, como la que Pedro mostró ese momento, ¿verdad? Cuando se estaba hundiendo. Y el siguiente tema era fijar los ojos en Dios. Y el siguiente fue pasar al otro lado. Y yo dije, bueno, no sé, pero yo en esta noche quiero resumir esos 3 temas en una tan sola palabra. Amén. Y quiero que usted se lleve esa palabra en su corazón. El Señor, mientras yo leía estos versículos, hablaba mi vida, y en toda esta semana yo estaba como: wow, Dios es tan poderoso, pero nosotros tenemos tan poca fe que nos falla en un momento difícil. Y muchas veces se ha escuchado decir que a veces ponemos la mirada en el problema y no en cuán grande es Dios, ¿verdad? Entonces, Dios es grande, Dios es poderoso, Él fue el creador de los cielos y la tierra, pero en el momento de la situación se nos olvida. Amén. Y se ha venido diciendo que la iglesia ha entrado en una situación quizás de acomodamiento. Yo no conozco la situación de usted, ni usted conoce la mía, pero hay uno que la conoce, y es el Espíritu Santo. Yo no sé si su circunstancia sea espiritual o algún problema literal que usted esté pasando en su vida, y quizás eso le está parando su alabanza, quizás eso lo está deteniendo hacia el propósito de Dios. En esta historia yo me he dado cuenta que cuando Jesús le dijo que se subieran a la barca, no le dijo: en medio del mar ustedes se van a encontrar en una tempestad. No les dijo eso. Él solo les dio el mandato que pasaran al otro lado. Pero en ese momento, cuando ellos se encuentran en esa circunstancia, Jesús estaba en el monte orando. Jesús
no estaba solamente orando porque Él es omnisciente y omnipresente, porque Jesús era Dios. Él estaba mirando la agonía también que ellos estaban pasando en ese momento. Entonces cuando Él vio el momento, porque a veces estamos en una situación y no vemos obrar a Dios. Dios está buscando el momento indicado para obrar en tu vida y en mi vida. Él no va a llegar cuando nosotros queremos darle orden. Ahora, no es así. Él va a llegar cuando Él considere que es el momento, sea el tiempo. Amén. Entonces Jesús dejó que ellos remaran, que ellos quizás unos ponían lazo por un lado, los otros estaban gritándose los unos con los otros. Yo no puedo imaginarme la agonía que ellos tenían en ese instante, porque imagínese usted, en la tercera vigilia, tipo 3 de la madrugada, en la oscuridad, en medio de fuertes vientos, donde usted va en una lancha y se está moviendo de un lado para otro. En un barco es más grande, me imagino que era aún peor, se movía de un lado para otro. Ellos sentían, si sabían nadar, probablemente podían sobrevivir, pero si no, hasta ahí nomás llegaba su vida. Pero ellos se les olvidó que horas atrás, momentos atrás, Jesús había alimentado a 5,000 personas, había hecho un milagro. A ellos se les olvidó que el que caminaba con ellos era un Dios poderoso. Se les había olvidado. ¿A poco cuando estamos en un momento se nos olvida a quién servimos? ¿Verdad que sí? Se nos olvida en un momento. Yo digo, la gente que siempre adora a Dios en una situación difícil es una persona que es digna de ser admirada, porque no todos llegamos a un nivel así. Porque muchos menguamos, muchos a veces se nos llega la duda, se nos decae la fe, la confianza. Entonces, pero mientras yo leía la historia, va narrando, y dice que ellos se turbaron. La palabra turbar quiere decir se confundieron. Cuando vieron el personaje que caminaba sobre las aguas, imagínense, ustedes literalmente viendo a alguien que está caminando en medio del agua, sobre el agua, ¿qué van a pensar ustedes? Usted póngase en ese momento, ¿qué pensaría usted? Que fuera en la noche, está oscuro y mira a una silueta que se está moviendo así y va hacia usted. Yo creo que yo me asustaría en mi humanidad. Viéndolo en ese punto, yo me asustaría. Entonces yo considero que ellos se asustaron y dijeron, es un fantasma. Entonces Jesús les dice, en el fuerte viento, en aquella marea, en aquel ruido que se escuchaba, soy yo, no teman. Pero aún así ellos se siguieron ahí, me imagino, preocupados porque el viento no cesaba. Pero viene Pedro, y yo quiero enfocarme en este punto que dice, si eres. Ahí empezó dudando. Como cuando Dios te dice, mira, ve y dale una palabra a ella. Ve y dale una palabra a él. ¿Será que eres tú, Señor? Si eres tú, confírmame aquí. Si eres tú, confírmame allá. Y le estamos pidiendo confirmaciones a Dios. Y así, y el Señor nos confirma por aquí. Si eres tú, Señor, haz que la hermana Juliana se levante y se vaya para adelante. Y la hermana se levanta y se viene para adelante. Y todavía estoy dudando. Señor, si eres tú, haz que el pastor se baje y empiece a ministrar. Algunos hermanos ahí, el pastor se baja y empieza a ministrar. Y todavía seguimos dudando y empezamos a pedirle confirmación y confirmación a Dios. Entonces, ¿cómo creemos que la palabra se cumpla cuando antes de darla nosotros estamos dudando que Dios está hablando a nuestra vida? La palabra de Dios se va a cumplir cuando tú creas lo que estás hablando. Si yo te digo, así dice el Señor, yo tengo que creerla para que esa palabra se cumpla. No solamente a quien tú se la das, sino también tú como portador tienes que tener confianza en que Dios hablando a través de ti. Entonces yo miraba esto y digo, desde el momento que Él dijo, si eres tú, Jesús, si eres tú, esa palabra es como, estaba dudando. Todavía él seguía creyendo que era un fantasma, aun cuando Jesús le dijo, soy yo, no temas. O sea, si eres tú, Jesús, haz que yo vaya a ti. Entonces Jesús le dice, ven. Y él bajó de la barca y empezó a caminar hacia Jesús. Él caminó, me imagino, un largo momento así hasta donde Jesús, pero me imagino que en medio
él comenzó a ver todo el viento, me imagino que lo soplaba a él y lo hacía de un lado para otro. Pero la mirada de Pedro no estaba en Jesús, no estaba en Jesús. Empezó a mirar cuando las olas se levantaban de un lado para otro, y empezó a decir: no puedo creer que yo vaya caminando, no puedo creer que sea yo. Y quizás empezó a creer en lo que él estaba haciendo, no en quién lo estaba haciendo a través de él. Quizás empezó a decir: no creo que llegue hacia Jesús porque estas olas vienen cerca de mí. Y fue ahí cuando empezó a meterse la duda en él y empezó a hundirse. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Cuando le da la mano, lo agarró. Cuando él le dice: sálvame que perezco. Él fue inteligente, porque antes de terminarse de hundir, le dijo Jesús: sálvame que perezco. Amén. Entonces Jesús dice que lo agarró de la mano y me imagino que lo jaló y le dijo, pero antes de levantarlo, yo supongo que le dijo, lo regañó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya se imaginaron a Jesús regañando a Pedro, como cualquiera de ustedes regañando a alguien que ustedes le dicen y le dicen y le dicen, y esa persona sigue haciendo lo mismo y sigue haciendo lo mismo, y vienen ustedes y le dan palabra y le dan palabra y le dan palabra, y esa persona sigue igual. Al final Jesús, me imagino que estaba molesto ya con Pedro, porque le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Primero le dijo de poca fe y después le dijo: ¿por qué dudaste? Usted se imagina, a veces nosotros nos molestamos cuando nos dan una palabra, ¿verdad? Pero Jesús le habló directo a él y le dijo: hombre de poca fe. O sea, Jesús no está midiendo si tienes mucha, poca, mediana fe. Lo que Él quiere es que tú tengas una fe de calidad, que confíes en Él, que cuando estés en medio del problema, sabes que a pesar de todo eso, Él va a tomar el control de tu vida. Gloria a Dios, te adoramos, Señor. Aleluya. Cuando no podamos cambiar la circunstancia, cambiamos nuestra concentración. Los problemas usted y yo no los podemos cambiar, pero sí podemos cambiar la mirada, quitarla de los problemas y ponerlas en Dios, porque Él es el grande, Él es el gran yo soy. Yo a veces cuando empiezo a pensar la grandeza de Dios y tengo algunas ciertas dudas de cosas así que pasan en nuestra vida, yo digo, a pesar de todo esto, yo sé que Él tomará el control. Porque a veces he escuchado que personas adultas dicen: las personas jóvenes no tienen muchos problemas, no tienen preocupaciones. Y yo le puedo decir que no es así. Porque tenemos un adversario que está constantemente tratando de sacarnos del camino de Dios. Y saben una cosa, a veces cuando Él no puede destruirlos literalmente, trata de destruirlos emocionalmente y psicológicamente. Usted puede mirar a cada uno aquí sentado, pero yo no puedo ver lo que usted está pensando en esta hora. Pero hay uno que sí lo está mirando. Porque nosotros nos conformamos por alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo yo lo puedo mirar, ustedes se ven muy bonitos, muy preciosos, usted sonríe. Pero hay muchas personas que usted las ve sonriendo, pero por dentro están sangrando. Y no lo sabemos, pero usted los ve felices y usted los ve danzando, pero al salir de este lugar, esas personas se sienten tristes, se sienten preocupadas, porque viene otra vez el problema, viene otra vez la preocupación, se acuerda que tiene una enfermedad, y esas son las tormentas con las que nosotros lidiamos todos los días. En esa situación, los discípulos estaban lidiando con una tormenta literal, era con algo que se estaba levantando en contra de la barca que ellos iban. Pero viéndolo hoy, usted y yo luchamos con tormentas diferentes, espirituales, emocionales, psicológicas. Usted diga: ¿por qué está hablando psicológicamente? Cuando usted tiene algo aquí en su mente y ese pensamiento no se puede salir de su cabeza, es el enemigo quien está tratando de que usted quite la mirada de Dios y que ponga la mirada en la situación que usted está pasando. Y como jóvenes vamos a ser atacados. Van a venir personas que te van a querer quitar el deseo de querer seguir adelante. Te van a quitar
el deseo de seguir viviendo, incluso porque hay personas que te tratan de comparar, y mucha juventud dentro de la iglesia quiere vivir la vida de otras personas, cuando Jesús nos ha dado una identidad. Yo siempre le digo a algunos jóvenes de aquí de la iglesia: tú no tienes que compararte con nadie, porque tú eres hermosa. Lo que otra persona no tiene, tú lo tienes, y quizás la otra desearía tener lo que tú tienes. Entonces, pero en la juventud el enemigo trata de meter eso. Mira, ella tiene lo que tú no tienes, y es cierto, yo no tengo eso, yo no tengo lo otro, yo desearía tener lo que otra persona tiene. No tienes que desear lo que otro tiene. Dios te ha dado a ti lo que tú tienes, y disfruta cada día lo que tú tienes. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mantener los ojos en Jesús es quitarlo completamente de nosotros. De decir: Señor, me quito yo y que te pongas tú en mí. Hay un canto que dice: tú en mí y yo en ti. Es darle lugar a que Él tome el control de nuestro pensamiento, de nuestras emociones, de todas las cosas. Un día me decía una joven: cuando yo oro, yo le pido a Dios que tome el control, incluso hasta de las decisiones que voy a tomar. Yo digo sí, porque durante el día nos encontramos ante muchas cosas, como ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer en el trabajo? Para hacer un trabajo bien, tú tienes que tomar una decisión. Y como cristiano tienes que marcar la diferencia, sea en la escuela, en el trabajo o donde tú andes. Como cristianos tienes que marcar la diferencia en todos los días. Tú tienes que decirle: Señor, ayúdame a tomar una decisión, a ser diferente, porque si tú te comparas con los otros, estás siendo igual que el mundo. Entonces tu luz no está brillando. Aquí se ha hablado mucho de que tenemos que ser reflejo, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, para eso tenemos que siempre mantenernos enfocados en Jesús. Amén. Dice en Hebreos 12:2. ¿Alguien que me acompañe? Vamos a ir a la Biblia, gloria a Dios. Dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, gloria a Dios, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. La palabra consumador es completado. Jesús es el que completa todo. Sin Jesús no tenemos nada. Con Jesús lo tenemos todo. Nos puede faltar, una vez yo decía esto: me puede faltar un padre, me puede faltar una madre, me puede faltar totalmente mi familia. Pero si tengo a Jesús, yo puedo lidiar con todo eso. Pero si tengo todo eso y me falta Jesús, siempre voy a tener un vacío dentro de mí. Entonces, para tener algo completo en nosotros, tenemos que tener a Jesús, porque es el único consumador, el que lo completa todo. Es que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Gloria a Dios, aleluya. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. La diferencia del mundo con nosotros es que el mundo todos los días pasa lo mismo que tú y que yo. Pero tú y yo tenemos alguien que pelea por nosotros, y el mundo pelea solo. Y por eso es que ellos a veces se quitan la vida, porque no saben cómo lidiar con el problema, y ellos se encuentran en la situación tan dura y dicen: bueno, es mejor morir, ya que se acaba todo. Y usted y yo sabemos que no se acaba todo, porque ahí continúa la eternidad. Amén. Entonces, pero si usted y yo ponemos la confianza en Dios, Él pelea por nosotros. Y no importa la situación, la tormenta que tú estés pasando, Él tomará el control. Y Él sabe cuándo llegar. Jesús sabe cuándo llegar. Los discípulos estaban ahí luchando, pero Él llegó en el momento exacto. Dice más abajo de los versículos que estábamos leyendo, dice: y cuando ellos subieron, ¿quiénes ellos? Se refieren a Jesús y a Pedro, porque ellos eran los que estaban fuera de la barca. Dice que los demás, o sea, los 11 que estaban en la barca, ellos dicen que estaban en la barca y vinieron y le adoraron. Qué cosa, ¿no? Después de que había pasado la tempestad, ellos le adoraron cuando vieron que Jesús había calmado el viento
y había hecho caminar a Pedro sobre el agua, ellos vinieron y le adoraron. Pero a veces cantamos un cántico que dice: en la prueba te adoraré, en el dolor yo te adoraré. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando estamos pasando una situación, ¿será que sí le podemos adorar? ¿Será que sí podemos levantar las manos? Yo creo que aunque no queramos, yo digo que deberíamos de obligarnos, como decía el salmista David: alma mía, alaba, alaba, como obligarnos, porque sabemos que el único que merece la gloria es Dios. Y sabemos que si le adoramos, a través de la adoración puede pasar algo. Si quizás tu problema sea una enfermedad, Dios puede obrar en tu vida. Quizás si tu problema, tu tormenta sea un problema familiar, tú estás adorando aquí, mientras tú levantas las manos, Dios está obrando en tu hogar, Dios está obrando allá en tu país, no sé dónde sea el problema que te tengas. Pero la situación es que no debemos de bajar nuestras manos. Pero es casi lo casual de nosotros, que en el momento de la tristeza nos acongojamos y nos quedamos así. Y el Señor no quiere eso de nosotros. Siempre me gusta recordar esta historia de Pablo y Sila, porque me gusta siempre leerla, incluso recordarla, porque eso me motiva, que en medio de la circunstancia nosotros debemos de alabar a Dios, porque el enemigo quizás puede atar nuestros pies, puede atar nuestras manos, pero la boca la tenemos libre para darle una alabanza a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Que la duda no sea algo permanente en nosotros. Tal vez puede llegar un momento, tú puedes dudar, te puede faltar la fe quizás en algún instante de tu vida, pero que no se haga un hábito de tu vida, de mi vida. Porque el Señor dice que tengamos fe, aunque sea como un granito de mostaza. Si nosotros tenemos, aunque sea ese poquito de fe, podemos decirle al problema: quítate de aquí, vete para allá, y ese problema se va a ir. Pero si no tenemos ni tan siquiera un poquito de fe, nada va a cambiar en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros vemos que nada está cambiando en nuestra vida, deberíamos de autoexaminarnos y decir: Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Será que en realidad me está faltando fe? ¿Será que me está pasando como la de Pedro, que estoy dudando, me está faltando la fe? Y Él te va a responder y te va a hablar a través de su palabra o a través de alguien, y te va a decir: sí, tú has dudado, que yo estoy contigo. Sí, tú has dicho: Señor, algo está pasando en mí. Y el Señor te va a hablar, el Señor te va a hablar. Él no es mudo para que se quede completamente y no te diga nada. Cosa que sí pasa es que Él se queda en silencio muchas veces, pero no te ha dejado solo, porque Él estaba observando lo que los discípulos estaban pasando. Él estaba observando, pero no los había dejado solo. Pero Él quería experimentar algo. Es como cuando vamos a la escuela. Para tú pasar de un grado a otro, tú tienes que tener una prueba, ¿verdad? Los que han ido a la escuela saben que de pasar de primero a segundo tiene que haber una prueba. De segundo a tercero tiene que haber otra prueba, pero cada escalón que tú vas dando, la prueba va más grande. Entonces, si tú vas teniendo pruebas, eso significa que tú vas creciendo, porque la prueba te enseña a mejorar, a cambiar, a sacar aquello feo de tu vida, lo que está dentro de ti, que no te has dado cuenta que está en tu vida. Pero en el momento de la prueba, Dios te enseña algo. O pregúntale: Señor, ¿qué es lo que me quieres hablar a través de este proceso que estoy pasando? Porque yo no puedo decirte: mira, yo pasé eso, yo pasé lo otro, porque la prueba que tú tienes no es la misma con la que yo soy probada. La tormenta que tú estás pasando no es la misma que yo estoy pasando. A cada uno Dios le permite pruebas diferentes, porque Él sabe hasta dónde tú puedes llegar. Él sabe hasta dónde yo puedo llegar. Él conoce tu resistencia y conoce la mía. Tú y yo no somos iguales. Él nos hizo diferentes, porque tú eres único y yo soy única. Somos hechos sin imagen, pero tú eres diferente, yo soy diferente. Aleluya. Entonces Él sabe cómo trabajar contigo y sabe cómo trabajar conmigo. Con algunos trabajan más rápido, con otros trabajan más lento, porque el proceso es diferente. Entonces, hermanos, nunca comparemos las situaciones. Nunca digas: ay, ese hermano está ahí tirado y miren yo cómo estoy. Hermano, tengamos cuidado. Dios sabe cómo está trabajando con el hermano y sabe cómo trabaja conmigo. Entonces, debemos de analizar esto, que el Señor sabe cómo obrar en tu vida y en mi vida. Amén.
En una ocasión yo había hablado acerca de esta palabra, pero el Señor me había dado algo diferente. Y dije, Señor, ¿por qué aquí? Porque me hacía recordar que en alguna situación, en algún momento de mi vida, ya me había dado esta palabra. Pero el Señor dijo, yo quiero hablar ahora de Pedro. Entonces yo no sé si entre medio de ustedes aquí está un Pedro que ha dudado, que le ha faltado la fe. Pero yo te puedo decir en esta noche, no te quedes ahí. Clama a Dios y Él te va a tomar de su mano y te va a sacar de donde tú estás. Él tiene el control. Él tiene el control de tu vida y de mi vida. Aleluya, gloria a Dios. Dijo David en el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene tu socorro? De Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. De ese Dios grande y poderoso, de ese viene tu socorro, de ese viene mi socorro. Aleluya. Fija tus ojos en Cristo. No los pongas en los seres humanos. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano falla, el ser humano se equivoca. Está tan lleno de imperfecciones que te vas a decepcionar si tú miras al hombre. Mira a Cristo, el único perfecto, el único que no tuvo pecado, el único que te puede corregir, porque ese sí es perfecto. Él sí es perfecto. No lo pongas en el hombre, porque el hombre se cae, el hombre falla, el hombre miente, el hombre engaña, pero Dios no. Entonces, por eso te digo, fija tus ojos en Cristo. Porque te digo, si yo creo que muchos de ustedes que están aquí sentados todavía, si hubieran puesto la mirada en el hombre, ya no estarían aquí. Porque muchas personas que han puesto la mirada en grandes hombres de Dios, los hombres de Dios cayeron, también ellos cayeron. Pero si tú pones la mirada en Dios, puede caer quien caiga, pero tú continúas hacia adelante. Porque tu mirada no está en quien cayó, sino en aquel único perfecto, inigualable Dios, el que no falla, el que no vence, ese Dios perfecto que siempre está pendiente de su pueblo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe. ¿Alguien que se lo sepa? Aleluya. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza es seguridad. Si Pedro, desde que puso su pie en el agua, hubiera tenido la seguridad que él iba a llegar hacia Jesús, con la confianza en Jesús, él no se hubiera hundido. Pero él no puso la mirada en Jesús, él puso la mirada en los vientos, en la tempestad que estaba moviéndose en ese momento. Entonces, tu mirada no tiene que estar en las circunstancias. Mira, el mundo se está conmoviendo en este COVID-19, en el coronavirus. La gente está, incluso gente que dice tener fe en Dios, está encerrada en la casa porque tiene miedo, está insegura, está dudando. Pero el Señor no te ha mandado a ti a que tengas miedo, que tengas cuidado, pero que no tengas miedo, que no tengas temor, porque el Señor tiene el control de sus hijos. Aleluya, gloria a Dios. Yo estoy sumamente gozosa porque nosotros ya llevamos mucho tiempo aquí, no tenemos mascarilla, y gloria a Dios por eso, porque hasta ese momento Dios nos ha mantenido bien. Aleluya. ¿Cuántos se gozan por eso? Gloria a Dios. Mientras tanto, allá afuera, la gente está preocupada, la gente está conmovida. Dice, usa la mascarilla porque no puedes entrar ahí, porque es peligroso, no te acerques a esa persona porque mira, está estornudando, ten cuidado. Alguien me decía esta semana, ten mucho cuidado porque en el trabajo donde yo estoy muchas personas están saliendo según enfermas. Pero yo le contesté a esa persona y le dije, bueno, yo tengo la fe en Dios. Dice, sí, ya te dio, pero quizás te puede dar otra vez. Y le digo, bueno, si es la voluntad de Dios me va a volver a dar, y si no, bueno, no me va a dar, y si me da y me lleva, pues es la voluntad de Dios. ¿Yo qué puedo hacer con eso? ¿Verdad? Nosotros no podemos luchar contra la voluntad de Dios. Yo digo que muchos siervos de Dios, de los que ya no están aquí, que se fueron porque así a Dios le plació. Las personas que ya no están con nosotros porque a Dios le plació así. Entonces, no debemos de tener miedo, hermanos. Tenemos que poner la fe en Dios. La fe es la seguridad de lo que no se ve.
O sea, ¿de qué me sirve a mí tener fe en lo que veo? O sea, estoy teniendo fe porque estoy mirando algo. Es como dice el pastor, yo me imagino un templo hermoso, como un parqueadero así. Él tiene esa fe. Y que sigan esa convicción, ¿quién lo va a tener? Porque Dios está mirando la fe grande de Él, ¿verdad? Entonces, así debe de ser la fe de nosotros. Es como tú estás orando por un familiar, tú tienes que mirarlo ya en este lugar, adorando a Dios. Tu mente tiene que ser así, con esa convicción. Yo lo veo que adora, yo lo veo que levanta sus manos. Porque si estás orando y no confías en lo que estás hablando, nada va a pasar. Nada va a pasar. Pero si tu mente es diferente, algo va a pasar. Porque el Señor lo que quiere es que tú tengas fe y tengas la seguridad. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Y yo supongo que, ya para ir terminando, hermanos, yo supongo que Pedro y los demás discípulos, después de toda la lucha que tuvieron en esa tempestad que ellos enfrentaron, terminaron cansados, agotados, agobiados, fatigados y todo lo que tenga que ver con cansado. Como muchos esta noche, ¿verdad? Yo sé que están cansados, ya es tarde y están trabajados, ¿verdad? Ellos salieron tan agotados de remar toda esta noche, pero algo tan maravilloso que dice la Biblia que después que Jesús se subió a la barca, los vientos cesaron, vino la tranquilidad. Me imagino que después de ahí ellos salieron tranquilos, descansando en la presencia de Jesús, quien iba con ellos, maravillados, regocijados de lo que Jesús había hecho en esa noche. Entonces, si tú te sientes agotado, porque, ¿sabe, hermano? A veces no solamente tenemos cansancio físico. En una ocasión dije que a veces el cansancio puede venir emocional. Algunas veces tú no te has notado que duermes, pero te levantas el siguiente día, dormiste 8 horas y te sientes cansado, te sientes agotado y tú te preguntas, ¿qué será? Quizás me faltan vitaminas. No, hermano, a veces estás cansado, tu alma está cansada y necesita descansar en Dios. A veces tu cansancio no es literal, a veces es espiritual. Y necesitamos acudir a aquel que nos dice, vengan a mí, todos los que están trabajados, están cargados, que yo los haré descansar. Y en otro versículo más abajo dice en ese mismo, Mateo 11:28, dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él ahí va diciendo, yo los haré descansar. Entonces, cuando tú sientas un agotamiento que no entiendes qué es lo que está pasando, dile, Señor, yo no entiendo lo que está pasando en mi vida, pero aquí te entrego todo mi ser. Y tú empiezas a obrar en mí, porque en verdad, hermanos, a veces ese agotamiento no es nada físico. Quizás tu trabajo no es tan demandante, quizás es un trabajo donde no es de mucho esfuerzo, pero te estás sintiendo agotado. Quizás es porque te preocupas mucho, porque yo de verdad puedo darme cuenta que los líderes de este lugar trabajan mucho, tienen que ir por aquí, tienen que ir por allá, tienen que atender a su familia, a sus esposas. Y yo digo, de verdad que esos siervos trabajan duro, no digamos mi pastor. Entonces, ellos tienen un agotamiento, y no solamente literal, natural, sino un agotamiento tal vez mental, de tanto preocuparse por un problema, por el otro, porque nosotros somos tan difíciles, hermanos, que en vez de ayudarlos, les traemos más cargas a ellos, ¿verdad? Entonces, hay que pedirle, Señor, ayuda a mis hermanos a mantenerlos siempre de pie, porque ellos también se cansan. Ellos no son ángeles, no solo por ser líderes, pastores, ellos no se van a sentir cansados. Yo sé que se sienten cansados porque son carne como nosotros somos carne. Así como tú alguna vez te sientes triste, también ellos se sienten tristes. Así como una vez tú te sientes cansado, ellos también se sienten cansados. Como alguna vez tú te sientes sin fuerza, también ellos se sienten sin fuerza. Cuando Moisés estaba débil, ¿quiénes le levantaban sus manos? Habían 2 hombres que lo ayudaban. Entonces, nosotros con nuestras oraciones, tal vez no sabemos lo que les pasa, pero nuestras oraciones pueden ayudarnos mucho. Y la Biblia nos manda que oremos los unos por los otros. Porque yo no puedo ir a tu casa, no puedo andar de casa en casa preguntándote qué está pasando contigo.
Pero una oración lo puede cambiar todo, porque la oración traspasa fronteras. La oración va a Ashbro, va a Raleigh, va a Stanford y a todos los lugares de aquí de North Carolina. La oración traspasa fronteras. Entonces, hermanos, es así como debemos de ayudarnos, porque realmente quizás el cansancio nos ha llegado. El enemigo está trabajando fuertemente con la iglesia, ¿saben? Yo estaba hablando con alguien hace unos meses atrás, una persona que no es de aquí de Estados Unidos, me estaba comentando que también en su iglesia está pasando algo. Y dice, yo sé que el enemigo está trabajando fuertemente con las iglesias, porque la hora se le ha llegado. Cristo viene pronto y Él está trabajando fuerte, poniendo cansancio para que usted y yo no oremos, para que usted y yo no ayunemos, para que usted y yo no leamos la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque sabe que si no hacemos esto, vamos a ir para abajo. Y después viene Él a poner opresión y sacarnos. Ese es el trabajo de Él, porque Él ha venido a matar, a destruir y a robar todo lo que el Señor ha levantado. Así que tengan mucho cuidado. Usted, sierva y siervo de Dios, que es usado por Dios, tenga cuidado, cuídese mucho. No baje, como que dice la Biblia, no baje sus manos, porque